Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Física y Mates. Este es el primer vídeo de un curso donde vamos a aprender a hacer derivadas parciales partiendo de cero. En este primer vídeo vamos a comenzar con las derivadas parciales de primer orden. Os recuerdo que en la web fisicymates.com podréis encontrar todos los vídeos ordenados para vuestro estudio, y que debajo del reproductor, en la información del vídeo, podréis encontrar un enlace para descargaros un archivo en PDF con todo lo que aparece escrito en la pantalla, con toda la explicación para que lo imprimáis y lo podáis usar de apuntes. Bueno, cuando teníamos una función de una variable real, por ejemplo como esta de aquí, f de x igual a x cuadrado más 3, y a nosotros nos pedían que derivásemos esa expresión, pues hacíamos la f' de x, que era la forma abreviada de escribir derivada de f respecto de la derivada de x. Como ya sabemos, la derivada de esto es 2x. Pero cuando tenemos funciones de varias variables reales, como esta que tenemos aquí, que es una función de dos variables reales, la x y la y, la función x a la sexta más 5x por y más 8y a la cuarta, cuando nos dicen que derivemos esa expresión, nos tienen que especificar respecto a qué variable queremos derivar, ya que cuando derivamos lo hacemos respecto a una variable. Claro, en el caso de que tuviésemos, como hemos tenido anteriormente, una función de una única variable y nos dicen que derivemos, se entiende que tenemos que derivar respecto a la única variable que tenemos. Pero en este caso, que tenemos una función de dos variables reales, cuando nos digan derivar esta función, nos tienen que decir si tenemos que derivar respecto a la variable x, que sería este caso de aquí arriba, y se escribe de la siguiente forma. Fijaros que es una letra griega que se llama delta, equivale a una D así curvada, ¿ves? De f respecto de la variable que estamos derivando. Esto se suele representar por una f con un subíndice x. ¿De acuerdo? Esto significa que estamos derivando de forma parcial nuestra función f respecto de la variable x. Cuando hacemos lo propio respecto de la variable y, se escribe, fijaros, exactamente igual, pero cambiando la x por la y. Es decir, se pone esta d curvada, que es una letra griega que se llama delta, la derivada parcial de f, es así como se respecto de la variable y se suele representar por una f y un subíndice y. ¿Cómo se hace tanto esta derivada de aquí como esta de aquí? Que es lo que muchos de vosotros os estaréis preguntando. Pues vamos a verlo inmediatamente. A la hora de hacer una derivada parcial, tenemos que derivar la función como hasta ahora hemos derivado cuando tenemos una sola variable, y la variable o las variables respecto a las que no estamos derivando tenemos que considerarla que son como un número constante. Por ejemplo, en este primer caso, cuando calculemos ahora, que lo vamos a hacer, la parcial de f con respecto de x, la otra variable respecto a la que no estamos derivando, que es la y, pues la y la tenemos que considerar una constante, por eso lo tengo puesto aquí. Y cuando hagamos la parcial de f respecto de y, pues la variable respecto a la que no estamos derivando, que es la x, derivamos respecto de y, pues respecto a la que no derivamos la x, la tenemos que considerar una constante. Es decir, que a la hora de derivar, en este caso la y será como un número y en este caso de aquí la x será como un número. Vamos a hacer estas derivadas para ver cuál es el procedimiento. Bueno, pues tenemos aquí nuestra función y vamos a calcular la parcial de la función, la derivada parcial de la función con respecto a x, que también se puede escribir así, y la derivada de la función con respecto a y, que también se puede escribir así. Antes de comenzar con la derivación, quiero recordar algo que debéis tener en mente. Si k es una constante, pues una constante por una función es igual a la constante sin derivar por la función derivada, y la derivada de una constante es 0. Estos son dos notas mentales que tenéis que tener ahí presente para poder hacer las derivadas parciales. Bueno, vamos a derivar con respecto a x. Por lo tanto, todo lo que no sea una x es una constante. Empezamos derivando el primer término. X a la sexta depende todo de x, ¿no? Pues nada, lo derivamos en su totalidad. Lo voy a poner así indicado y después lo desarrollo. Más. El siguiente término,
5 por x y por y. El 5 es una constante y la y, como estamos derivando con respecto a x, es una constante. Por lo tanto, todo lo que no sea la x lo dejamos igual y derivamos todo lo que tenga x, que en este caso es una x derivada. Más, el último término no tiene nada de la variable respecto a la que estamos derivando, que es la x. Por lo tanto, se comporta como una constante y la derivada de una constante, lo hemos visto, es 0. Por lo tanto, esto sería la derivada de x a la sexta, que sería 6x a la quinta, más la derivada de x es 1, 1 por 5y, 5y. Vamos a hacer ahora la derivada de f con respecto a y. Bueno, empezamos con el primer término, que es x a la sexta. No depende de y, no hay ninguna y, por lo tanto se comporta como una constante, y la derivada de una constante es 0. El siguiente término, derivamos solamente lo que tenga y. Es decir, lo que no tiene y, que es el 5x, lo dejamos tal como está, y derivamos lo que tenga y, que en este caso es una única y. Lo pongo así derivado para desarrollarlo posteriormente. Más, el último término depende, salvo esta constante 8, todo depende de y, por lo tanto lo podemos derivar. 8 por y a la cuarta derivada. Bueno, pues esto es igual. La derivada de y es 1, 1 por 5x es 5x, más 8 por la derivada de y a la cuarta sería 4 por y cubo. Es decir, esto me quedaría 5x más 8 por 4 son 32 por y cubo. Así de fácil. Vamos a hacer un ejercicio más para seguir practicando antes de pasar al siguiente vídeo. En este caso tenemos una función de tres variables, x y z, que es la siguiente, x cuadrado más e elevado a x por z más y por el coseno de z más y a la cuarta. Como tenemos tres variables, nos podrían preguntar cualquiera de estas tres derivadas parciales, es decir, la parcial de f con respecto de x, la parcial de f con respecto de y la parcial de f con respecto de z, y análogamente a estas dos, se puede representar como una f con un subíndice z, pequeñito. Vamos a hacer la parcial de f con respecto de x. Bueno, tenemos 1, 2, 3 y 4 términos, vamos derivando uno a uno. El primer término depende en su totalidad de x, por lo tanto lo derivamos sin ningún tipo de problema. Lo voy a dejar indicado y después lo desarrollo, igual que antes. Más, en el siguiente término tenemos que depende de x, la e elevada a x, y la z, como estamos derivando con respecto a x, se comporta como una constante, por lo tanto dejo la z tal como está y derivo lo que tenga x. ¿De acuerdo? Fijaros que sencillo. Lo que no tenga x, lo dejo igual. Lo que tiene x, lo derivo. Más, el tercer término no depende de x, no tiene ninguna x, por lo tanto se comporta íntegramente como una constante y su derivada es 0. Más, y el cuarto término también se comporta como una constante, ya que no tiene ninguna x. Y estamos derivando con respecto a x, por lo tanto, 0 sus derivadas. Bueno, pues vamos a desarrollar la derivada de x cuadrado es 2x, más z por la derivada de e elevado a x. La derivada de e elevada a x es ella misma. Más 0, pues nos quedaría esta. Esta sería la primera derivada, o sea, la parcial de f con respecto de x. Vamos a calcular la parcial de f con respecto de y. Empezamos con el primer término, no depende de y, por lo tanto se comporta como una constante, su derivada es 0. El segundo término tampoco depende de y, no tiene ninguna y, se comporta íntegramente como una constante y su derivada es 0. El tercer término, pues todo lo que no solo derivamos la parte que tenga y y el resto lo dejamos tal como está, por lo tanto el coseno de z lo dejamos tal como está y derivamos esto que tiene una y. ¿De acuerdo? Ahora lo desarrollamos. Más, y este término, pues como íntegramente depende de y, lo derivamos por completo. Y esto me quedaría, bueno, 0 más 0 es 0. La derivada de y es 1. 1 por el coseno de z es el coseno de z. Más, y la derivada de y a la cuarta sería 4 por y al cubo. Bueno, pues ya hemos hecho la parcial de f con respecto de y. Sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer la parcial de f con respecto de z. Primer término no depende de z, por lo tanto se comporta íntegramente como una constante y su derivada es 0. Segundo término sí depende de z, tenemos aquí una z, por lo tanto lo que no tenga z lo dejamos igual, tenemos e elevado a x y derivamos la z. Más, en este término, pues igual, derivamos todo lo que tenga z y lo que no tenga z lo dejamos igual, porque es una constante. Sería y ahora el coseno de z
derivado. Más el último término no depende de z, por lo tanto se comporta íntegramente como una constante cuya derivada vale 0. Igual. 0, nos olvidamos. La derivada de z vale 1, 1 por e elevado a x, sería e elevado a x. Y ahora, más y por la derivada del coseno de z, que es menos el seno de z. Por lo tanto, y ahora más 0, que sería 0. Bueno, 0 no, sino sería lo que tenemos aquí, ¿no? Al sumarle 0 a algo no cambia. Y esto es igual, pues a e elevado a x, este menos lo puedo poner aquí, porque multiplicar i por menos seno es lo mismo que poner aquí el menos, ¿verdad? Y me quedaría menos i por el seno de z. Y esta sería la parcial con respecto a z. Bueno amigos, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta. Seguid viendo el siguiente capítulo de este curso para aprender a hacer derivadas ahora de orden 2. De orden 2. Y bueno, si el vídeo os ha gustado, pues le dais al me gusta, suscribiros al canal. Si tenéis alguna duda la podéis dejar en los comentarios, yo trataré de responderla lo antes posible. Y compartir este vídeo con vuestros compañeros de estudio, que segurísimo que os lo agradecen. Venga amigos, nos vemos en el siguiente capítulo.